Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, vamos a considerar desde el versículo 40 hasta el 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús les respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Tenemos dos milagros en un solo relato. El primero se trata de una niña de 12 años aproximadamente que está muriendo. Esta es lo que dice Lucas. Lucas fue médico y él sabe de qué se trata esta cuestión. Pero el padre de esta niña era un principal de la sinagoga, es decir, un judío que tenía una responsabilidad en el lugar de reunión donde los judíos solían reunirse los días sábados para leer las escrituras para sus oraciones. Mas para él era difícil acercarse a Jesús, porque siendo un principal de la sinagoga, podía haber sido criticado duramente por sus compañeros, en el sentido de que ¿por qué no nos buscas a nosotros? Tienes que buscarle a Jesús. ¿Por qué no sigues las leyes que nosotros tenemos? ¿Y por qué tienes que buscar a este, entre comillas, profeta? Porque así le conocen. Pero él no le importa lo que le digan, no importa lo que las personas o los demás, sus amigos, compañeros, piensen de él. Él tiene una gran necesidad, una urgencia. Su hija se está muriendo y no tiene a quién más acudir que a Jesús, que está cerca. Entonces va y le ruega. Y Jesús no se niega, lógicamente, y él está caminando hacia la casa de Jairo, de este hombre. Pero sucede que una mujer, dice, que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años, al ver, dice, a Jesús que estaba por ahí, se acerca. Y en medio de la multitud que le estaba, dice, apretando a Jesús, ella logra meterse por un lado y toca el manto de Jesús. Inmediatamente ella queda sana, inmediatamente quedó sana. Pero Jesús se da cuenta que un poder sale de él y pregunta: ¿quién me tocó? Y Pedro dice: ¿cómo que quién me tocó? Si todas las personas están aquí apretándote y te están tocando, ¿cómo vas a preguntar quién te tocó? Pero dice: no, dice, alguien me tocó porque salió poder de mí. Y entonces esta mujer se ve descubierta, viene y le hace saber a Jesús qué es lo que pasaba y por qué ella había venido y había tocado el manto de Jesús. El punto es de que una mujer que tenía flujo de sangre era una mujer inmunda con la ley de Moisés y tenía que seguir un procedimiento para purificarse. Pero no solamente eso, sino que no podía tocar a nadie.
Por eso es que no toca a Jesús, logra tocar el manto suficiente para ella y recibe el milagro en su salud. Queda inmediatamente sana. Esta es una mujer atormentada, 12 años de enfermedad, ha gastado sus bienes en médicos y nadie le ha dado la sanidad. La última opción, Jesús. Entonces ella va en busca de Jesús. ¿Qué le mueve a ella? Y Jesús le dice muy claramente: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No dice Jesús: mi poder, o por la grandeza y el poder que yo tengo, te salvé, te sané. No, dice: tu fe te ha salvado. La fe de ella hizo que obre el poder de él. Pero les dice dos cosas más que son muy importantes. Cuando dice ve en paz, le está diciendo es de que se terminó tu aflicción, se terminó tu tormento, ya no tienes que gastar más. Bueno, ya no tenía que gastar tampoco, pero ve a casa, ve en paz. Entonces regresa no solamente sanada de su cuerpo, de su organismo, ella viene sanada en el corazón, que regresa a su casa con paz. Y la declaración que le hace Jesús es importantísima. No le dice sierva, señora o señorita, le dice hija, reconociendo que ella ya tiene la fe que es suficiente y necesaria, no solamente para recibir la sanidad de su cuerpo, sino la fe suficiente para ser curada su corazón y alcanzar a ser hija de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí, que tengamos esa fe de esta mujer, que podamos acercarnos a Jesús. Físicamente no lo podemos tocar el manto a Él, pero podemos acercarnos con corazón lleno de fe y decirle: cúrame, sáname, libérame, y recibiremos estas bendiciones. Recibiremos el favor de Dios, el favor del Señor para nuestra necesidad, que es una necesidad física. Dios tiene el poder para hacerlo, si es su voluntad. Pero lo más importante será que regresaremos sanados nuestros corazones, volveremos en paz a casa. ¿Qué significa que un esposo, una esposa, un padre, una madre regresen, o un hijo regresen a casa en paz? Significa que trae la paz, va a fomentar, y donde entra Jesús hay paz, donde entra en Jesús hay amor, donde entra el amor hay armonía y hay felicidad. Y esto sucedió con esta mujer. Y finalmente, lo mejor de todo es que esa fe será suficiente para que lleguemos a ser hijo o hija de Dios.